Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos si yo hay algo personal. Hola, benvinguts, com sempre, als Singulars. A Espanya, si fem cas als mitjans de comunicació de més prestigi, és el primer problema d'Europa. No ho sé, ho serà o no ho serà, però no és normal, gens normal, que en una Espanya que no se sap si podrà pagar els deutes, els seus mandataris només calculin les seves possibilitats electorals en lloc de pensar en el bé comú. Avui ho ha fet el Partit Popular amb l'endarreriment dels pressupostos a l'espera de poder governar a Andalusia, i per res els ha servit. Però ahir ho feia el PSOE, mentint sobre la crisi, cosa que va impedir poder reaccionar abans. I quan es fan públics els pressupostos, com des del primer dia, es fan coses que abans s'havia dit que no es farien. L'ofensa de l'amnistia fiscal, per exemple. Avui parlarem del mal govern, de la mala administració i de desgovern. Ho farem amb Alejandro Nieto, que és catedràtic emèrit de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, que va ser president del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, i que és doctor honoris causa per diverses universitats. Va ser també degà de les facultats de Dret i Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nieto denuncia en el seu llibre El desgobierno de lo público que s'ha passat de la democràcia parlamentària a la partitocràcia, un procés que tindria 3 fases: el triomf electoral, el repartiment del botí i la colonització. I feta la presentació, comencem. Benvingut, senyor Nieto. Què tal? Bon dia. Gràcies per ser aquí. Tinc entès que vostè... Quan va ser el degà de les facultats aquí a Barcelona? Fa 30 anys. 30 anys? 30 anys ja. I quant temps va estar vivint a Barcelona? 8 anys a Sant Cugat. I conserva el català? Sí. Una mica de català sí que conservo i sí que ho parlo. Sàpiga que pot parlar en castellà, si vol, perfectament. Moltes gràcies. Suposo que immediatament em passaré al castellà. No passa res. Jo continuaré parlant en català, no passa res, senyor Nieto. Per començar l'entrevista, per centrar una mica el tema, hem trobat un vídeo del que va passar el juliol del 2011 en seu del Parlament d'Àlaba. Aquell dia, aquell mes, el diputat general sortint del PNB, Xavier Aguirre, no va aconseguir prou vots per retenir la Diputació General i aleshores havia de pactar amb Esquerra Batua. Però no van arribar a cap acord, de manera que el diputat general va ser del Partit Popular. Però Xavier Aguirre va voler explicar en seu parlamentària per què no havia arribat a cap acord amb Esquerra Batua. Per favor. Lo que ya ha sido la gota que ha colmado mi vaso ha sido cuando le he oído decir que el no acuerdo obedece exclusivamente a diferencias programáticas. Contésteme, ¿a usted le parece que son diferencias programáticas el que no hayamos accedido a que en esta legislatura, entre julio y noviembre de este año, tengamos que colocar a 12 afiliados de Esquerra Batua, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, que el año siguiente tengamos que colocar a otros 9, 39 en total? ¿Es discrepancia programática el que nos pidan que coloquemos de manera cualificada y disfrazándolo de algún proceso de selección a Julia Madrazo, a Serafín Llamas, a Jon Sustacha y además diciéndonos dónde? Diciéndonos en la dirección de la obra social de la BBK, diciendo que les colocáramos en la Fundación El Carguincha, que creo que depende en buena medida también de la propia BBK, a otros en una vertiente cultural que podía ser, según sus palabras, según el propio señor Serafín Llamas, a las 9 de la mañana el día 1/7 de este año, que colocáramos a alguien en el tema de la cultura, que podía ser el Teatro Campos, el Teatro Arriaga o el Escalduna. Que les consiguiéramos un crédito de 600.000 euros, aunque ustedes no podían aportar las garantías suficientes para conseguir ese préstamo.
Es diferencia programática que nos exijan que tengamos que meter al señor José Navas en el Consejo de Administración de la Caja Vital. Es diferencia programática el que nos exijan que si gobernábamos en esta Diputación tuviéramos que nombrar 3 asesores de Esquerra Batua. Es diferencia programática el pedir que en los presupuestos del año 2012, si conseguíamos sacarlos, claro, 300.000 euros tenían que estar a su exclusiva disposición para dar las subvenciones que ustedes quisieran. Podríem continuar, senyor Nieto? Perquè també una de les peticions que va fer Esquerra Batua és que s'assignés un document que només podrien guardar ells. Què li sembla? Això, en seu alavesa, és una excepció o pot ser la norma? Creo que es la norma, la regla. La excepción estriba en que este señor ha roto las reglas del juego. Quiero decir, hay dos niveles de lenguaje. Uno, el lenguaje oficial, donde se habla de programas y de cosas bellísimas, y luego de puertas para adentro se habla como lo acabamos de oír. Y la regla del juego consiste en que en el nivel oficial se emplea el lenguaje oficial, es decir, la mentira, la falsedad, se habla con máscara. Y lo otro se reserva para las conversaciones privadas. Lo que ha hecho este señor es mezclar los dos niveles y hablar con sinceridad donde no hay que hablar con sinceridad. Hay que respetar la mentira, que para eso está, entre otras cosas, la televisión. ¿Por qué la televisión? La televisión, como todos los medios públicos, es decir, las conversaciones oficiales las oiría poca gente si no fuera porque está la televisión y la prensa, sobre todo la televisión. Y entonces pues hay que poner la cara seria y se habla, como acaba de aludir, y yo recordaba también hace un momento, se habla de programas, se habla de ideología, se habla de salvar a la patria y se habla de cosas bellísimas, y luego viene la letra pequeña a puerta cerrada que se habla del destino de unas cuantas personas y se habla de cuartos y se habla de documentos reservados. Pero es que alguien no se imaginaba lo que había detrás de esto. Es que todavía hay alguien en España que se crea el discurso oficial. Desde luego, no muchos, y usted y yo seguro que no nos creemos el discurso oficial. O sea, me parece muy bien lo que hemos oído, pero yo no lo necesitaba. Y cualquiera que esté un poco en el secreto, en la misma puerta del secreto de las cosas, no se asombra de esto. Lo hemos oído en privado, a puerta cerrada y sin televisión delante, cientos de veces cada día. Senyor Nieto, ha parlat de discursos. Hi ha una frase, que no sé de qui és, que diu: quan s'està a l'oposició s'esgrime la ètica i quan s'està en el poder es fa política. Resulta que el 2010, Mariano Rajoy, avui president del govern espanyol, abans líder de l'oposició, i la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, van parlar l'un de l'amnistia fiscal i l'altre de la reforma laboral. Mirem-ho, sisplau. Quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas, a los funcionarios y después de que en España haya más de 4,5 millones de personas que no pueden trabajar queriéndolo. Se nos dice que lo que se pretende es que se compre deuda pública. Yo les digo a todos ustedes que lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Lo que España necesita para atraer financiación y capitales es confianza en la política económica del país y confianza en el gobierno que la debe implementar. No estamos de acuerdo con su enfoque. El decreto del Gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir.
Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas. Siguen insistiendo en el despido y el despido debería ser el último recurso, pero para ustedes es, en este decreto ley, el único. ¿Acuden a la biblioteca? ¿Ellos? No creo que lo necesiten. Por poca memoria que tengan, se tienen que acordar perfectamente de todo esto. Pero vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, la misma pregunta. Pero es que hay alguien que les creyó en ese momento. Es que hay alguien que da crédito suficiente a los políticos para aceptar lo que anuncian y prometen. Cada uno representa el papel que le toca en un momento determinado. En la oposición les toca representar el papel de la ética que usted decía hace un momento. Pero a conciencia de que es un papel, ellos están en lo que están, les toca de anunciar esto, pues lo hacen y así ha sido desde siempre. Me parece que por poca memoria que tengamos los españoles nos acordaremos siempre, porque fue lo más resonante y además fue al principio, cuando todavía no había experiencia democrática, aquello de nato de entrada no, o algo parecido, y luego el presidente... OTAN de entrada no. OTAN de entrada no, y luego el presidente se lo tuvo que tragar y con absoluto desparpajo leyó los papeles que le pusieron 3 meses después, que eran rigurosamente contrarios a los que había leído 3 meses antes. O sea, el pecado aquí no está en ello. El pecado está en creernos o en que haya gente que se lo crea. Y tienen que estar verdaderamente asombrados. Pero ¿cómo es posible que podamos engañar a los españoles tan fácilmente? Pero ¿cómo es posible que se crean las bolas que les estamos metiendo en las que ellos no creen? Ellos no, en este ejemplo que acabamos de ver, no es que crean ni en la amnistía fiscal, ni en el contrato, en la reforma laboral, ni creen ni dejan de creer. Hacen lo que les toca decir en ese momento. Parlem de mentides? De mentides? Li sembla que parlem de mentides? Claro, pero es que las mentiras forman parte de las reglas del juego. O sea, tenemos que hacernos a la idea de que esto es un juego con ciertas reglas y que en esas reglas está aceptada la mentira. Y no tenemos derecho a asombrarnos. Més regles del juego, com vostè les anomena, són unes declaracions que van fer doncs, els principals responsables del govern de Rodríguez Zapatero. Aquí les té. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos. En definitiva, y siguiendo con el símil futbolístico, se podría decir que en esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Me habrán oído ustedes más de una vez decir, cuando hablábamos del superávit, que yo creía en los ciclos económicos y que después de los tiempos buenos vendrían tiempos malos. Y que era bueno disponer de recursos para cuando la situación fuera más compleja. Ello nos permite, en estos momentos, afrontar esa desaceleración económica con una gran tranquilidad. La situación económica, nosotros creemos que está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista. Por el momento solo brotes que habrá que esperar a que crezcan y a que den su fruto. ¿Sabe cuánto cobra Pedro Solbes? Pues me imagino que mucho, supongo que... Más de 350.000 euros al año, que se sepa. Y la señora Salgado acaba de ser contratada para asesorar en asuntos eléctricos. Etcétera, etcétera. Es decir... La mentira cunde. Por lo menos es rentable en estos casos. La crisis
nos afecta a todos. Esto forma parte de la verdad oficial, del discurso oficial. La crisis nos afecta a todos, pero es claro que a unos más que otros, porque basta abrir el periódico para ver estos sueldos que ellos considerarán justos y no exagerados, pero que para los demás nos parecen exorbitantes e injustos. O sea que no les afecta a unos tanto la crisis, aunque les afecte, porque a lo mejor sin crisis, pues en vez de 360, que sepamos, pues serían 720. En el govern espanyol, senyor Alejandro Nieto, hi ha 14 membres. Sap vostè d'aquestes 14 persones, cuántas son funcionaris? Pues creo que muchas. Me imagino que ya se habrá hecho el elenco y se habrá señalado a cada uno, pero bueno, yo que no lo he contado o no he leído ese reportaje, así a ojo, pues digamos 10, 12 y quizá los 14. Quizá los 14. No, s'ha equivocat, no són 14, són 11. I sap d'aquests 11 quants són alts funcionaris de l'Estat? Pues lógicamente deberían ser todos, porque ya 9. Hay dos que no. Hay dos que no. Llegaron tarde porque por el mismo trabajo se le puede meter a uno abajo o arriba. Y hay que aprovechar ese pequeño trabajo para colocarles arriba. Nos lo recordaba hace un momento el de la Diputación de Álava, no? Xavier Aguirre. Ara, digui'm vostè, senyor Alejandro Nieto, segons el model de Max Weber, hi havia d'haver funcionaris que fossin independents perquè servissin al ciutadà i que no es deixessin pressionar per poders. I, per tant, aquests funcionaris, per ser independents, per no fer cas a les pressions, se'ls dotava d'unes condicions laborals que no tenien les altres persones. Per exemple, un lloc de treball vitalici. Ara, expliqui'm vostè, senyor Nieto, com és possible que s'ha arribat a la perversió del sistema permetent que uns funcionaris passin a ser mandataris i no s'hi juguin res perquè quan acabin de ser mandataris tornaran a ocupar el seu càrrec vitalici de funcionaris. Què s'ha pervertit aquí? Pues no ya el sistema, que eso son palabras muy sonoras, ni el modelo funcionarial o burocrático weberiano. Lo que se han pervertido son las personas. Es decir, ciertas personas, señaladas por el dedo del destino, se les plantea en un momento de su vida un dilema. O sigue usted donde está, ascendiendo poquito a poquito, año tras año, y llevándose muchos disgustos, o de golpe salta usted a un puesto de mucha más categoría, se le abren perspectivas administrativas, funcionariales y sobre todo políticas y va a tener un buen sueldo. Escoja usted. Pues realmente algunos dirán, yo me limito a seguir mi carrera y me contento con ella. Pero es muy, muy explicable que esa tentación no la resista casi nadie, sobre todo cuando la contraprestación no es tan grave. Pues se dice, ya a usted le voy a premiar, le voy a arreglar los problemas para toda su vida, lo mismo si estamos en el gobierno que cuando dejemos de estar en el gobierno. Le arreglo, repito, su vida y a cambio pues solo tiene usted que hacer lo que le diga yo, no lo que digan sus conocimientos, su experiencia y lo que usted cree que es el interés público por el que entró o para cuyo servicio entró la administración. Que cada uno de los que nos están viendo y escuchando se mire hacia adentro sinceramente y se pregunta, si a mí me colocaran ante esta tentación, ¿qué diría? Antes de juzgar mal a los demás, respondámonos. Passa el mateix en els altres països? Que un alt funcionari o funcionari pugui ocupar un lloc de polític en l'executiu y después tornar al seu lloc? Sí, esto ha pasado siempre, pero no se trata, a mi modo de ver, de si ha pasado
o ha dejado de pasar o si puede pasar, sino la cantidad de casos. Es decir, cuando esto sucedía de un modo más bien extraordinario, la sociedad lo aceptaba. Lo malo es cuando ha dejado de ser el caso extraordinario y ya forma parte de la carrera funcionarial, la posibilidad de que algún día venga el Mefistófeles, el demonio tentador, y se haga con absoluta naturalidad y generalidad. Eso és lo grave. Senyor Nieto, vostè manté en el seu llibre, El desgobierno de lo público, que s'ha passat de la democràcia parlamentària a la partitocràcia. ¿Ho explica, sisplau? Sí. Tenemos un modelo democrático conforme al cual los ciudadanos somos los que tomamos las decisiones políticas importantes, somos, diciéndolo con palabras solemnes, los titulares de la soberanía. Y como no podemos gobernar directamente, porque somos muchos y no cabemos en ningún edificio, pues nombramos nuestros representantes para que hagan nuestra voluntad. Es una cuestión puramente funcional, ya que no podemos estar todos, que unos cuantos nos representen. Esto es la democracia parlamentaria. Y luego el Parlamento pues elige, nombra al Poder Ejecutivo y unos y otros están contrapesados por los jueces. Este es el modelo de siempre, el modelo que aparece en los libros, el modelo que nos enseñan cada día para ver si picamos y nos lo creemos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que las cosas no funcionan así ni remotamente. ¿Por qué? Porque en este engranaje se han metido los partidos políticos desviados, es decir, que tiene que haber partidos políticos, por supuesto. Lo que no es admisible es que estos partidos políticos suplanten a los ciudadanos, en lugar de representarlos. Una vez que se consolidan y en su caso llegan al poder, dan la patada, se olvidan de quienes les han elegido y imponen ellos su voluntad, no la de los ciudadanos. Esta es la primera fase perversa de la partitocracia, la suplantación de los ciudadanos. Los ciudadanos, no nos engañemos, no pintamos nada. Ni siquiera el día de las elecciones, porque vamos a cambiar de un partido por otro, pero vamos a cambiar de amo, vamos a cambiar de suplantador. De tal manera que la base del sistema democrático se hunde ya. Y esto es solo la primera fase. La primera fase y luego viene la segunda. Porque los partidos políticos son tan ambiciosos que no solo suplantan, desplazan a los ciudadanos, sino que se apoderan del Estado y desplazan a las propias instituciones del Estado. Una vez apoderados de ellas, una vez que se han metido en ellas, imponen su voluntad, la voluntad suya, no la voluntad de los ciudadanos, imponen su voluntad, desplazan al Estado, de tal manera que no nos gobiernan las instituciones del Estado, sino que nos gobiernan los partidos políticos. Y todavía no he terminado, para cuando me dé usted la palabra i no... Pot continuar, jo l'estic escoltant molt atentament. Però a mi em sorgeix una pregunta. ¿Pot existir una democràcia sense partits? Sí, teóricamente claro que sí. En societats grans, no en comunitats de 500 persones. Por supuesto. La democracia directa pasando de 600 personas es inimaginable. Lo que hacen falta son representantes, no necesariamente partidos políticos. Lo que pasa es que la tradición ha estabilizado, ha consolidado, ha institucionalizado los partidos políticos
Pero claro que cabría una democracia no directa, pero una democracia en la que los ciudadanos escogieran ellos a sus representantes. Ahora no podemos escoger a nuestros representantes, nos dan 1, 2, 5 listas, la lista que quiera, y la única libertad que nos dan es escoger a cualquiera de ellos. Pero yo, Alejandro Nieto, no escojo, no puedo escoger a un grupo de amigos en los que tengo confianza. Estos señores no tienen el más mínimo acceso y la más mínima posibilidad de llegar al poder. Repito, me dicen, escoja usted entre estas cartas, la vieja anécdota de Ford, el usuario puede escoger el color de su coche siempre y cuando sea el plateado, el rojo o el amarillo. Esto es lo que nos hacen a nosotros. Usted escoja a quien quiera siempre y cuando sea uno de estos tres. O sea que sería posible, en principio, pero después de tantos años de práctica y de desviación, ¿podemos hacer una limpieza tan a fondo de nuestro sistema como para volver a los orígenes? En los orígenes de la democracia no había partidos políticos. En los orígenes del régimen constitucional había grupos, pero no partidos políticos. Es decir, cada uno hacía su propio grupo. Quizá porque eran demasiados grupos o quizá por la ambición de algunos que se consideraban incómodos sentándose en la misma mesa que otros. El hecho es que se han ido transformando esos grupos nombrados directamente por partidos políticos y por eso veo muy difícil la marcha atrás. Pero claro, tampoco nos tenemos que colocar en situaciones extremas, es decir, democracia directa, un extremo, partitocracia, el otro extremo. No, es que hay fórmulas de partitocracia no perversa, como hay fórmulas de democracia representativa próxima a los partidos políticos, o si queremos, democràcia representativa estabilitzada, institucionalitzada. Hi ha algun exemple al món que funcioni més d'acord al que vostè expressa que seria desitjable? En lo que en nuestro horizonte cultural, es decir, prescindiendo de algunos estados de países remotos que yo ignoro, rotundamente no. Pero vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. No en todos los países existen unos partidos políticos tan rigurosos, tan estratificados como tenemos aquí en España, que están acartonados en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, que no es precisamente un modelo político. Los partidos políticos tienen muy poco que ver con los actuales. Ahí los partidos políticos no encajan ni mucho menos en el modelo europeo ni en el modelo español. Se juntan unos cuantos amigos, hacen su partido, se encargan de organizar grandes convenciones y de buscarse grandes subvencionadores económicos y hacen el partido. Es un régimen de partidos, pero muy distinto del nuestro. Es decir, caben muchas possibilitats. Quan vostè analitza els líders dels partits polítics, senyor Nieto, hi pot haver excepcions, però en general són persones que es preocupen pel seu país. Voldrien un país que funcionés d'acord amb la seva ideologia, perquè creuen que d'aquesta manera es funcionaria millor. Ho fan perquè creuen en el país, no només o potser per benefici propi. Normalmente creen en el país, pero hay excepciones. Hay partidos políticos que desde que nacen hasta que se mueren, si es que alguien consigue echarlos, y aquí en España hemos tenido algún ejemplo, que van, si se me permite esta expresión, a la suya, entendiendo por la suya no los intereses públicos, ni siquiera los intereses del partido, sino la suya es su propio bolsillo. Es decir, se forma un partido
van al poder o se acercan al poder con objeto de enriquecerse sin más y sin ningún disimulo. Esta es ni democràcia ni partitocràcia, sinó cleptocràcia. Però aquests són els indesitjables de la política. N'hi ha a totes les cases. Sí. Però després hi ha les persones que creuen en el servei públic. Y por fortuna son la excepción. Existen casos, incluso en España son la excepción. Los demás creen en el interés público y están dispuestos a servir a sus conciudadanos. Cierto. Pero eso no es incompatible con servirse de paso ellos. Recordemos la frase de San Pablo: el que sirve en el altar debe vivir del altar, debe comer del altar. Bueno, el que sirve al interés público, el que sirve a la política, debe vivir de la política, porque aunque sean políticos también tienen familia y comen todos los días. Pues si no es incompatible, aquí empieza otra vez la tentación. Puedo sacar del patrimonio público, si vale esta expresión, una parte digna, pero módica, para alimentarme yo. Primer paso. Pero ¿y si en vez de ser una parte módica es una parte espléndida? Pues algunos renuncian, los menos, y otros la aceptan. ¿Y si en vez de ser una parte espléndida del patrimonio público es una parte escandalosa? Pues muchos caen en esa tentación. Y así, pasito a pasito, lo que hace unos años, cuando la democracia española era todavía inocente, pues era la excepción, se ha ido generalizando, se ha ido vulgarizando, y ahora esos abusos han dejado, parece ser, no parece ser, han dejado de ser excepción. Un pasito no se nota. Y vivimos los dos, salvamos a España y de paso pues salvamos a nuestros hijos y colocamos a nuestros amigos, como oímos un momento antes. Se coloca a los amigos, pero también se sirve a la patria alavesa. En su libro El desgobierno de lo público, vostè fa una diferència entre mal govern, mala administració y desgovern. ¿Explica estas diferencias? Sí, creo que es una diferencia clara y no es solo mía. Eso es una terminología general. El que gobierna tiene dos posibilidades, mejor dicho, muchas, porque es una gama. Pero en un extremo está el gobernar, administrar bien, y lo otro está el gobernar, administrar mal. Pero el que gobierna mal es porque se equivoca, porque tiene circunstancias adversas, en definitiva, porque no le salen bien las cosas. Esto es gobierno si le salen bien las cosas y mal gobierno si le salen mal las cosas. El desgobierno es otra cosa. El desgobierno es un mal gobierno buscado y deliberado. O sea, que no se gobierna mal porque, repito, salen mal las cosas, sino que se gobierna mal de manera consciente, deliberada. Eso es lo que se busca. Se busca el gobernar mal. ¿Y cómo es posible que haya personas tan perversas? Bueno, tan perversa, la naturaleza humana no es precisamente una naturaleza de ángeles. Estamos hechos de carne y hueso. Es porque con el desgobierno se permiten, y es muy fácil, introducir toda clase de corrupciones, corruptelas y beneficio particular. Es decir, en un buen gobierno, si hubiera tentaciones, que siempre las hay, de corrupción, por citar uno de los casos que están más de moda, aunque siempre ha habido corrupción, digo que con un buen gobierno, el buen gobierno tiene mecanismos suficientes no para eliminar la corrupción, pero sí para frenarla.
En cambio, si deliberadamente se hace un mal gobierno, la corrupción y otras muchas cosas quedan impunes. Con un buen gobierno, lo que hemos visto ahora, ese doble lenguaje, bastaría para expulsar a todos los que nos han mentido tan cínicamente y para los que ahora están hablando de una manera tan hipócrita. Pero para eso viene el desgobierno. Yo hago un Estado, monto una administración tal que no tenga medios para impedir que yo haga lo que estoy haciendo. Eso es, si me he expresado bien, la diferencia que hay entre un mal gobierno y un desgobierno. El desgobierno es otra cosa, es la exasperación del mal gobierno, porque es el mal gobierno querido y en beneficio propio. Sí, senyor Nieto, però em permetrà que jo dubti que un partit polític arriba al poder i que el seu objectiu sigui fer un desgovern. Pues sí, espero ser yo el equivocado, pero yo leo las cosas. O sea, querrán o no querrán, lo harán pues de una manera deliberada y estarán pasando las noches sin dormir pensando cómo van a hacer mal las cosas y van a enriquecerse y apoderarse del poder. Quizá no sean tan malos, pero lo hacen. Es que no veo otra lectura, porque así lo entiendo. Y si no fuera por esta explicación del desgobierno, no entendería el disparate que representa la política. ¿Qué explicación, cambiando nuestros papeles, da usted? Es que son tontos, desde luego no. ¿Qué explicación da usted a que las cosas vayan así? Si es que nos están buscando. És que no en sabem més. Que la realitat és tossuda. Qué optimista y qué generoso y qué buena persona es usted. Quizás sea porque yo tengo más experiencia, pero yo eso no me lo trago. No me lo trago. Y tengo amigos y buenos amigos políticos y que son honestos. Clar que sí, és que hi ha polítics que són honestos. Dicen. Probablemente, pero si los obispos son honestos, los militares son honestos, los jugadores de fútbol son honestos, hasta los catedráticos somos honestos, pero hacemos una cosa que no se nos nota, que somos tan honestos. Son misterios de la vida a los que no llegaremos, pero yo todo esto que digo y escribo es que quiero explicarme una realidad que de otra manera no lo entiendo. De tal manera que el próximo día, el próximo martes, traiga usted aquí a alguien que entienda esto desde la perspectiva del optimismo y desde la perspectiva de que la gente es buena y que todos somos buenos. A ver si lo encuentra, no dudo que lo encuentre. Senyor Nieto, deixi'm dir-li una cosa. Sap que els únics intel·lectuals que trobem que diuen ja el que pensen veritablement i que no ho adornen en res són persones de més de 80 anys, com vostè? Bueno, es que a esta edad ya tenemos pocas cosas que perder. Claro, el que a los 40 años dice esto, pues no va a llegar muy lejos en su carrera. Y la verdad es que la carrera de intelectual, cierto que los pesebres les pueden llenar, pero vamos, les llenan de paja y cebada, no de mucho más. Pero el intelectual, si es bueno, entre comillas, pues puede tener un buen destino.
independientemente de que sea intelectual, y puede, además de tener un buen destino que halague su ego, puede tener dinero, y por dinero, dice el refrán, o no, por pan baila el perro, y por dinero baila el intelectual, y no solo el intelectual, claro. En la sociedad actual y desde los tiempos de los asirios, pues por dinero normalmente se hacen muchas cosas. Vostè abans parlava dels tres poders clàssics, legislatiu, executiu i judicial. Parlem de la justícia, que vostè la coneix molt bé. ¿Es independent? No, rotundamente no. Aunque inmediatamente que se dice una palabra rotunda hay que matizarla. Vamos a ver, la justicia, el Poder Judicial, los jueces, son independientes en los asuntos poco importantes. Es decir, cuando dos vecinos se pelean por el lindero de una finca que tienen en medio, cuando un deudor no paga a su acreedor después de haberle firmado 10 letras, entonces el juez es absolutamente independiente. Pero en el momento en que se ventilan cosas importantes, cosas políticamente sensibles, entonces no es independiente, y lo digo rotundamente. Y no conozco ningún juez que cuando está con la puerta cerrada, hablando el lenguaje de la sinceridad, el segundo nivel de lenguaje del que decía al principio, reconozca la independencia. El mismo juez que cuando abre la puerta y tiene que dar su discurso oficial, afirma que es independiente. Pero es muy difícil actualmente creer que los jueces son independientes. Y desde luego, si hay algún juez que se lo crea, que lo dudo en los términos que acabo de decir antes, la sociedad y los partidos políticos no le consideran independiente. Porque vamos a ver, si creyéramos que los jueces son independientes, ¿se pelearían los partidos políticos por colocar en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional a sus jueces? Si los jueces aplican la ley es igual para todos. Igual me da el juez A que el juez B. Y sin embargo, se pelean hasta hacerse sangre los partidos políticos por nombrar a su juez. ¿Por qué quieren a su juez? ¿Por hacer un favor al amigo? Por supuesto, pero no solo por eso. Hacen el favor al amigo sabiendo que el amigo les va a devolver su juez. Deme usted, le vuelvo a emplazar, cambiando los papeles, deme usted una explicación creíble, plausible a este empeño de colocar cada partido político a sus jueces. Démela. Estoy intrigadísimo i los espectadors más. A veure, canviant els papers, d'acord? Un partit polític té, o se suposa que té ideologia. Un jutge és un ciutadà que se suposa que també té o ha de tenir ideologia. Una altra cosa és quan es posa a interpretar que la ideologia no l'ha de poder més que el que diu la llei. Però sempre hi ha una ideologia. Per tant, d'acord amb això, és normal que els partits polítics que tenen una ideologia busquin jutges que puguin ocupar llocs tan importants com el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional que també tinguin una ideologia propera a la seva. Pues sí y no. O sea, los jueces como seres humanos tienen su ideología y más todavía tienen sus filias, fobias y manías. Pero dentro de su oficio está la obligación de dejar la ideología y las manías, filias y fobias en la puerta. Es decir, cuando se ponen la toga, no tienen ideología, no pueden tener ideología. O sea, la ideología en su casa. Sí, però jo si sóc polític estic més tranquil si sé que vostè té una ideologia que és com la meva. Bueno, estará más tranquilo, pero es que esa tranquilidad le viene
de su confianza de que yo no haya dejado la ideología en el perchero al ponerme la toga y a la hora de la verdad, a la hora de interpretar la ley, la interprete de acuerdo con su ideología de usted. Eso es una tranquilidad que falsea. Senyor Nieto, otra vez. Cas nos. Vostè, que és una persona molt versada en lleis i en administracions, jo li demano, per favor, que ens expliqui amb un llenguatge entenedor per tothom com és possible que un jutge digui que no cita a declarar a la infanta Cristina perquè d'aquesta manera, si ho fes, l'estigmatitzaria. M'ho explica això, sisplau? Tendría que explicarlo el juez, pero vamos, yo intento meterme en su cabeza y lo entiendo. Este juez se da cuenta de que, aunque estemos en una democracia, no todos somos iguales, no precisamente por ser de sangre real. Ni usted ni yo somos iguales a un banquero ni a un emigrante de algún país desconocido, o sea, hay categorías de todas clases. Y es claro que el citar a una persona de la familia real produciría escándalo a muchos, a otros no, otros lo consideran no solo normal, sino incluso necesario, que sería una lección de democracia, pero otros no, otros piensan de otra manera. Y ahora volvamos al juez, que seguro que es la persona más justa y más imparcial de toda la carrera judicial, de eso parto. ¿Cuántos recados le han dado a este señor? De tenga usted cuidado que puede hacer daños colaterales, tenga usted cuidado que citar a Juan Pérez no es lo mismo que citar a esta señora, y que puede perjudicar a alguien, a Juan Pérez, si le cita y le imputa, pues quedará marcado por 4 vecinos. En cambio, aquí va a salpicar a mucha gente. Pero no habíamos quedado en que el juez no debe descolgar el teléfono. No, yo eso no lo recuerdo, luego veremos el vídeo, pero bueno, hombre, si no descuelga el teléfono, habría que decírselo personalmente y esperarle a la salida del juzgado para decirlo. Así es la naturaleza humana. Hay personas que están con la ilusión de que todos los españoles sean iguales. Que Dios les conserve esa ilusión, porque no somos iguales. Pero hay otras personas cuya vocación y la ilusión de su vida es defender a otros, en este caso, defender el prestigio de la monarquía, defender el prestigio de la Casa Real, defender el prestigio de la Constitución, porque sin monarquía no hay Constitución, defender el principio de la democracia, porque sin Constitución hay democracia, en fin, todos los argumentos que quieran. Y esas personas, pues si esa es su vocación, y normalmente no solo su vocación, sino su oficio, pues tienen que intentar poner cortafuegos, y en unos casos les encuentran y en otros no, que no han conseguido poner un cortafuegos a tiempo, no ya por la hija, sino por el yerno, que bastante se ha hecho. Senyor Nieto, ens queda molt poc temps per acabar. Li podria preguntar coses sobre el cas Millet, que es porten 3 anys cantant en el Palau i no sabem exactament què és el que passarà. Podríem parlar del cas Gürtel, curiós, l'únic acusat i condemnat ha estat el jutge del cas Gürtel, l'instructor, Baltasar Garzón. Podríem parlar de més casos. Però jo el que li demano per acabar, senyor Nieto, és que ens digui als ciutadans com podem sortir d'aquí. Perquè vostè ens ha deixat avui sense polítics, en el sentit que els ha posat en el sac del dubte, ens ha deixat sense jutges, no li he parlat del legislatiu, però és on hi ha els polítics, per tant ens ha deixat sense res. Què podem fer? Malament no tenem cap sortida, o de molt poques de sortides. Miri, aquesta cosa no està en la mà dels ciutadans, perquè els ciutadans no governem, o sigui que les decisions han de prendre-les els polítics.
I els polítics seran dolents, però no són bobos. Això vol dir que no volen tallar en la seva pròpia carn. I trobar una sortida seria... tindria conseqüències dolentes pels polítics. I per això la sortida és... jo no la veig. Perquè els ciutadans no tenen... voto sí, però veu-no i voto ja hem parlat del que significa tindre vot aquí en Espanya. O sigui, ho sento molt, però les coses de la vida no tenen cap solució. Té solució la meva calva? Suposo que no. Té solució la meva edat? Suposo que no. Té solució? No, és que hi ha coses que no tenen cap solució. Ho sento. Senyor Nieto, Alejandro Nieto, sé que se n'anirà d'aquí uns dies a Argentina, que ha vingut fa poc de Mèxic, que mentrestant va donant conferències a tot arreu on el conviden. Jo li desitjo molta sort i llarga vida. Moltes gràcies.